¿Tú crees que una traición puede empezar con un simple papelito? Yo antes tampoco lo creía. Pero te pido que escuches esta historia completa, porque no se trata solo de dinero, se trata de lo que pasa cuando confías ciegamente en alguien que solo esperaba el momento para sacarte de su vida. Me llamo Lidia Mendoza. Hoy tengo 77 años. Y he vivido cosas que no se le desean ni al peor enemigo. Siempre pensé que después de cierta edad, una ya no se sorprende con nada. Pero qué equivocada estaba. Ese día, el frío en el pueblo se colaba por cada rincón. Las ramas secas crujían con el viento helado, y los cristales de mi ventana se empañaban con el vapor del té de manzanilla que hervía lento, como si también tuviera miedo de avanzar. Vivíamos en Vladimir, un pueblo chiquito pero bonito en Rusia. No preguntes cómo terminamos aquí, solo diré que el trabajo de Ernesto nos trajo lejos de todo lo que conocíamos. Y yo lo seguí, porque así era el amor en esos tiempos. Uno seguía, aunque doliera. Esa mañana me puse el abrigo gris, el de siempre, ese que ya tiene más de 20 inviernos conmigo. Fui por el pan, la leche, unos jitomates para el guisado. Pasé por la tiendita donde venden los billetes de la lotería. Nunca me había animado. Pero ese día algo me empujó, y sí, por una vez en mi vida, la suerte me voltea a ver, me dije en voz bajita. Le di al muchacho del mostrador unas monedas que me sobraban del cambio del pan. Él me entregó el billete, arrugado, con una sonrisa apenas dibujada. Lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo y seguí mi camino a casa. Mientras caminaba, el viento me mordía las mejillas, pero yo no sentía frío. Sentía esperanza. Aunque no lo dijera en voz alta, ya en casa, coloqué el billete en el refri, sujetado por un imán viejo de la Virgen de Guadalupe que me traje desde Aguascalientes. Esa virgencita me ha acompañado desde que enterré a mi madre. Ella decía que siempre protegería a las mujeres que lloran en silencio. Y yo, bueno, yo he llorado tanto en silencio que merecía aunque fuera un poquito de suerte. Ernesto estaba en la sala, tirado en el sillón viendo la tele, como siempre. Me miró de reojo y murmuró, otra vez gastando en tonterías. No es tontería si es mi dinero, le contesté sin mirarlo, no dijo nada más. Y eso, créeme, ya era ganancia. Me preparé un té, me senté en la cocina, y por un momento me sentí bien. Ese papelito ahí pegado al refri me hacía sentir algo que hacía años no sentía, ilusión. Esa noche soñé que estaba en un campo lleno de flores, pero todas eran de papel. El viento las levantaba en remolinos y yo bailaba entre ellas. Desperté con el corazón latiendo fuerte, como si algo fuera a pasar, y pasó. Yo no sabía en ese momento que ese simple gesto, ese billete comprado con el cambio del pan, iba a cambiarlo todo. Que ese pedacito de papel iba a mostrarme que a veces, el enemigo duerme contigo. Que hay personas que, en vez de alegrarse por tu suerte, esperan con paciencia el momento de robártela, pero ya te contaré, porque esta historia apenas comienza. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y nos muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. A los 3 días de haber pegado el billete en el refri, noté que algo faltaba. Fue como una intuición, como cuando despiertas sabiendo que alguien ha entrado en tu casa aunque todo parezca en orden. Era un jueves nublado. Había salido a tirar la basura al contenedor del callejón, y al volver, abrí la alacena para sacar el arroz. Cuando cerré la puerta de la cocina, lo noté. La Virgen seguía ahí, el imán pegado como siempre, pero el billete no. Al principio pensé que quizás se había caído. Busqué debajo del refri, revisé los cajones, hasta la bolsita del pan. Nada. Me quedé parada frente al refrigerador, con la mirada fija en ese pedacito vacío de puerta blanca. El silencio en la casa se volvió espeso. Ni la tele sonaba. Ni Ernesto. Fue entonces que lo sentí, ese tipo de miedo que no es miedo de morir, sino de confirmar lo que en el fondo ya sabías. Ernesto estaba en el baño. Lo escuché lavarse las manos, silbando algo. No me atrevía a preguntarle. No aún. Me hice la que no notó nada. Serví un poco de arroz con frijoles y lo dejé en la mesa, como hacía siempre. Él comió en silencio.
Yo apenas probé bocado, por la noche, mientras él dormía con la boca abierta, soltando esos ronquidos que me hacían querer taparme los oídos con algodón, me senté en la sala y encendí la tele bajito. Estaban dando las noticias locales. Y ahí lo dijeron, el premio mayor de la Lotería Nacional, equivalente a $10 millones, fue vendido en Vladimir. Mi corazón dio un vuelco. La voz del noticiero resonaba con eco en mi pecho. $10 millones. Vladimir, jueves pasado, ese fue el mismo día que compré el billete. A la misma hora. En la misma tiendita, me levanté sin hacer ruido y fui por el recibo de compras. No lo tenía. Seguro lo había tirado. Como siempre. Me senté en la mesa con el alma hecha nudo. Algo dentro de mí decía que no estaba loca. Que ese billete era mío. Que yo lo había comprado, y entonces, la corazonada se volvió certeza, esa madrugada, mientras el cielo ruso empezaba a pintarse de gris azulado y los primeros carámbanos se formaban en la ventana, supe que alguien me había robado algo más que un papel, me habían robado la esperanza, y aunque no tenía pruebas, tenía memoria. Y eso, a mi edad, es lo único que no me podían quitar. A la mañana siguiente, Ernesto actuaba como si nada. Tomó su café, se arregló más de lo normal. Incluso se echó ese perfume fuerte que nunca le había gustado, según él. Pero esa vez se roció 2 veces en el cuello. Me pareció raro. Lo vi meter algo al bolsillo de su chamarra antes de salir, no dije nada. En los días siguientes, lo vi hacer llamadas, reírse solo, mirar su celular como si escondiera algo. Cuando se metía al baño, se quedaba horas ahí. Yo me sentaba con Nite frente al ventanal de la sala, viendo cómo la nieve cubría la banqueta como un manto de olvido, pero dentro de mí, algo se movía. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Como una rabia callada, una voz que me decía, no te dejes. Esa noche, no dormí. Miré al techo mientras escuchaba a Ernesto roncar, y me repetí en voz baja, como si la Virgen del refri pudiera escucharme desde el otro lado del mundo. Ese billete era mío. Y lo voy a demostrar. Aunque me tome lo que me quede de vida. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. 3 días después, Ernesto llegó a casa distinto. No distinto como cuando alguien se corta el cabello o estrena camisa. No. Era una diferencia que se sentía desde la puerta, la forma en que cerró con un empujón más fuerte de lo normal. El eco de sus pasos en el pasillo, la risa contenida que le vibraba en la garganta como si no pudiera esperar para explotar, tenía un abrigo nuevo. No uno caro, pero sí mejor que el que había usado por años. Lo supe porque aún tenía ese olor a tienda, mezcla de tela recién sacada del plástico y loción masculina. Se había rasurado, el cabello estaba peinado hacia atrás con gel, y en su cuello brillaba una cadenita que jamás le había visto. Yo estaba sentada en la cocina, picando cebolla para el caldo. Me ardían los ojos, pero más me ardía el alma. ¿Y eso?, le pregunté, señalando el abrigo. Ah, nada, me lo dio un compadre. Contestó sin mirarme. ¿Un compadre? ¿Desde cuando tienes compadres en Vladimir?, se encogió de hombros y me dio la espalda. Puso su celular sobre la mesa, pero con la pantalla hacia abajo, como si ocultara algo. Luego fue al baño y tarareó mientras orinaba. Hasta eso sonaba distinto. Como si el mundo de repente le perteneciera, esa noche. No cenó. Dijo que tenía una reunión. No me dijo con quién. Tampoco me pidió que lo esperara. Solo agarró una maleta vieja, metió unas camisas, algo de ropa interior y sus papeles del cajón. ¿Vas a algún lado?, pregunté con voz suave, tragándome el temblor. Me voy con una amiga. Unos días. ¿Una amiga?, se giró. Tenía una sonrisa cínica, como si se sintiera más joven de repente. La vida da sorpresas, Lidia. A mí por fin me tocó una buena. Ya era hora, no respondí. Lo vi recoger sus cosas con una tranquilidad cruel. Como si yo fuera solo una parte vieja del mobiliario. Como si no hubiéramos compartido cama,
pan, frío, y tantas lágrimas. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una puerta que se cerró detrás de él, y su risa bajando por las escaleras del edificio. Me quedé sola. En el mismo lugar donde había servido sopa para él cientos de veces. En esa cocina donde tantas veces me había humillado con silencios, con gestos, con su desprecio habitual, y aún así, esa noche no lloré. No podía. Sentía algo más profundo que el llanto, una especie de vacío seco, como si la tristeza me hubiera erosionado por dentro. El teléfono no sonó. Nadie preguntó por mí. Ni siquiera supe a dónde había ido Ernesto. Solo escuché, al día siguiente, por las vecinas, que lo vieron en el restaurante nuevo del centro con una mujer joven. Morena, con tacones y vestido ajustado, se veían felices, me dijo doña Teresa con pena en la voz. ¿Felices? Le respondí en voz baja. A veces, la felicidad es solo una máscara bien ajustada. Pasaron los días y la soledad se volvió rutina. Pero yo no dejaba de pensar en el billete. No porque quisiera el dinero, sino porque era mío. Porque lo compré con mis manos, con mis monedas, con la fe que me quedaba. Una noche, sentada frente a la estufa, me puse a repasar los detalles. Jueves. 4:30. Pan. Leche. El billete. Busqué en el cajón de las bolsas y encontré un recibo arrugado del supermercado. No tenía el número del billete, pero sí la hora. Fue entonces cuando se me ocurrió, tal vez, solo tal vez, había cámaras en la tiendita. Guardé el recibo en mi bolso y me prometí que al día siguiente iría a hablar con el encargado. Ya no como la esposa triste, sino como la dueña legítima. De esa suerte que él creyó poder robarme, y así, con la cabeza en alto y el corazón aún latiendo fuerte, me fui a dormir. Porque por más que me hayan sacado de su vida, yo no pensaba sacarme del camino que me correspondía. Cuando regresé del mercado ese día, la casa ya no se sentía mía. No solo porque Ernesto se había ido, sino porque había dejado todo revuelto, como si yo no mereciera ni el mínimo respeto de que cerrara una puerta con cuidado. La mesa seguía servida con el plato que le había dejado ya frío. La silla empujada hacia atrás. Su taza de café con marcas de labios en el borde. Y un olor a loción barata mezclado con humo de cigarro que no se iba ni con las ventanas abiertas. A veces, la ausencia no se siente con el silencio. Se siente con la forma en que el aire se queda estancado. Como si todo en la casa supiera que él ya no iba a volver. Y, en el fondo, que yo tampoco era bienvenida. A la semana, llegaron los papeles. No un mensaje, no una llamada, no una disculpa. Solo un sobre gris en el buzón, una notificación del banco informando el cambio de nombre en la cuenta conjunta, y otra de la oficina del casero, diciendo que el nuevo titular del contrato ya no me incluía. Ernesto había hecho todo a escondidas. Cambió las cuentas, firmó papeles, y hasta pidió la cancelación de mi nombre en el seguro médico local. Todo eso sin siquiera decirme en la cara que ya no quería que existiera en su mundo. Fue entonces cuando entendí que no solo me había dejado. Me había expulsado. La vecina del segundo piso, doña Clotilde, fue la primera en enterarse. Bajó con una bolsita de pan y un tarro de mantequilla. Doña Lidia, vi salir a ese hombre suyo con la maleta. ¿Todo bien? Sí, hija, todo bien. Solo necesitaba aire. Pues ese aire tiene piernas largas y tacones, porque lo vi entrar al hotel. Aurora con una muchachita muy risueña. No contesté. Agradecí la mantequilla y cerré la puerta. Me recargué contra ella y respiré profundo. No quería gritar. No quería llorar. No quería nada, solo desaparecer. Esa noche dormí en el sillón. La cama olía a él, y no podía soportarlo. Preparé una taza de manzanilla y la sostuve entre mis manos como si fuera un ancla. En la radio sonaba un bolero ruso traducido al español. El tipo de música que uno escucha cuando ya no le queda fuerza para poner algo alegre. A la mañana siguiente, empaqué mis pocas cosas. Unos suéteres, mis documentos, la virgen del refri, y la bolsa de tela con la que hacía las compras. Llamé a Teresa, una amiga de años, que vivía en las afueras del pueblo. Me dijo que podía quedarme con ella unos días, en lo que pensaba. ¿Qué hacer? No te preocupes, comadre. Aquí hay espacio. Y té caliente. Caminé hasta su casa con una maleta rodando detrás y los pensamientos pesando más que el equipaje. Cada paso era como una despedida de lo que una vez llamé hogar.
pero no derramé ni una lágrima. Cuando llegué, Teresa me recibió con un abrazo apretado y una sopa humeante. Me senté en su cocina, escuchando cómo el vapor de la olla se mezclaba con el crujir de la leña en su estufa. Todo era cálido, sencillo, real. Dormí esa noche en su sofá, envuelta en una cobija gruesa y antigua. Antes de cerrar los ojos, abrí mi bolso y vi el recibo del supermercado. Apreté el papel entre mis dedos y me dije a mí misma, esto no es venganza, Lidia. Esto es justicia. Y tú no vas a quedarte sin ella. Porque aunque él me había echado de la casa, yo seguía teniendo memoria, verdad y dignidad. Y eso no se puede borrar de un contrato, ni sacar con una maleta por la puerta. Yo no sé mucho de leyes. Nunca fui a la universidad, ni tomé un curso, ni siquiera sé bien cómo llenar un formulario de queja. Pero sí sé una cosa, cuando una mujer ha sido humillada con tanto desprecio, con tanta frialdad, algo en su interior despierta. Y ya no hay marcha atrás. Después de unos días en casa de Teresa, logré dormir sin sobresaltos. Ella me ofrecía café por las mañanas y me escuchaba sin interrumpir. No me juzgaba, no preguntaba mucho. Solo estaba ahí. Presente. Como pocas personas saben estar. Una mañana, mientras barría el patio, me dije a mí misma, no vas a dejar que se salga con la suya. No vas a morir con este coraje atravesado en el pecho. Y esa frase me dio fuerzas. Más de las que pensé que aún tenía. Me senté en la mesita del comedor, con el recibo de supermercado frente a mí. Estaba arrugado, pero aún legible. Fecha: jueves. Hora: 4:27 de la tarde. Pago en efectivo. Pan, leche, manzanilla. Y ahí, claramente escrito, un billete de lotería. Cerré los ojos y recordé cada detalle de ese momento. La nieve comenzaba a caer. El abrigo gris. Mi bolsa de tela. El joven del mostrador con pecas y manos temblorosas. Me vi a mí misma, parada frente al pequeño mostrador de madera, mientras el sonido de una canción extranjera salía de una vieja radio al fondo del local. Fue entonces que supe qué debía hacer. Fui hasta el cuarto de Teresa y le pregunté si podía acompañarme al minisúper donde había comprado el billete. ¿Para qué, comadre? Necesito hablar con el encargado. Voy a empezar a juntar pruebas. Teresa me vio con una mezcla de orgullo y miedo. Me dio su abrigo más grueso y salimos caminando. La nieve ya había cubierto los autos estacionados y el aire picaba en la cara, pero no importaba. Tenía un propósito. Llegamos al local y, para mi suerte, el mismo joven seguía en la caja. Su nombre era Iván. Le expliqué, con voz pausada, que yo había comprado un billete ahí, y que necesitaba saber si tenían cámaras de seguridad que pudieran confirmar eso. Al principio me miró confundido. Luego, bajó la mirada, como si recordara algo. ¿Usted es la señora del abrigo gris? Sí, hijo. Fui yo. Ese jueves, a las 4:27, se quedó callado un momento. Luego fue a la parte trasera de la tienda y regresó con una libreta. Aquí está. Mire. Tenemos todo anotado. Y sí, las cámaras funcionan. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por la mezcla de emoción y rabia que me recorría el cuerpo como electricidad. ¿Puedo ver el video? Solo quiero confirmar que fui yo. Él dudó, pero después me pidió que lo esperara. Media hora después, me llamó. Entré a una sala pequeña con una computadora vieja. Reprodujo el video. Y ahí estaba yo. Clarita. Mi figura encorvada, el abrigo gris, la bolsa colgando de mi hombro izquierdo, sacando monedas de la cartera y entregándolas al mostrador. ¿Eso es suficiente prueba, señora?, me preguntó. Es el principio, hijo. Es el principio. Salí de ahí con una copia del video en un USB, cortesía de Iván, y con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Esa noche, volví con Teresa y me senté frente al fuego. Le conté todo, paso a paso. Ella me tomó la mano, la apretó con fuerza y me dijo, ahora sí, Lidia. Ahora sí vas a pelear como se debe, porque no era solo un billete. No era solo un premio. Era mi voz. Mi valor. Mi historia. Y nadie, tenía derecho a robármela. Hay cosas en la vida que parecen pequeñas, pero que pesan más que una piedra.
Verme en ese video fue una de ellas, después de tantos días sintiéndome invisible, como si ya no contara para nadie, verme ahí, y en esa pantalla borrosa, comprando ese billete, fue como recordarme que yo estaba viva, que yo existía. Y que esa historia era mía. Pasé toda la tarde repasando el video en la casa de Teresa. Lo abrimos en su computadora vieja, esa que usaba para videollamarse con sus nietos. El sonido crujía, pero las imágenes eran claras. Muy claras. Ahí estaba yo, el jueves, a las 4:27. Mi abrigo gris con botones desparejados. Mi bolsa verde colgada del hombro. Me vi sacar el billete de la caja, pagarlo con monedas, y meterlo con cuidado en el bolsillo interno. Vi incluso cómo le sonreía Iván, el joven del mostrador, antes de salir bajo la nevada ligera que ya empezaba a caer. Mira nomás, comadre, me dijo Teresa, con voz emocionada. Si hasta te ves más alta en el video. Es que la dignidad. Endereza la espalda, Teresa, le respondí, casi sin querer. Esa noche dormí abrazando la memoria de ese momento. Cerré los ojos y me repetí, este es tu primer paso, Lidia. No te detengas ahora. A la mañana siguiente, tomé el recibo del supermercado, el USB con el video y fui a la delegación más cercana. No sabía exactamente a quién acudir, pero mi instinto me empujó directo a la recepción. Había una joven con lentes grandes y suéter rojo detrás del escritorio. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero hablar con alguien sobre un fraude. Pero no uno cualquiera. Uno de esos que se disfraza de abandono. Me miró sorprendida. Le conté lo básico, sin dramatismos. Me escuchó con atención, y me canalizó con una abogada de nombre Valentina Robles. Cuando entré a su oficina, me sentí nerviosa. Era una mujer joven, pero de esas que no necesitan levantar la voz para hacerse respetar. Tenía el cabello recogido. Y una mirada firme, pero tranquila. Me ofreció asiento, y con una voz pausada me pidió que le contara todo, y le conté. Desde el pan y la leche, hasta el imán de la Virgen en el refri. Desde la risa de Ernesto hasta la maleta cerrándose con su desprecio dentro. Le hablé de la soledad, del video, del recibo, de mi historia. Valentina no interrumpió ni una sola vez. Solo tomó notas, asintió, y al final, me dijo, señora Mendoza, esto no es solo una traición familiar. Es un delito. Y créame, hay forma de proceder. Me explicó que el billete, al haber sido comprado por mí, con prueba en video y recibo, me pertenecía legalmente, sin importar quién lo tuviera ahora. Me habló de un procedimiento formal, de documentación, de un aviso a la Lotería Nacional. ¿Y qué pasa si él ya cobró el premio? Aunque lo haya hecho, el monto puede congelarse. Lo importante es demostrar quién fue la compradora. Y usted lo tiene todo. Sentí que el pecho se me abría. Como si por primera vez en semanas pudiera respirar sin ese nudo constante en la garganta. Firmamos un acta de denuncia. Entregamos copia del video, el recibo, mi identificación. Valentina pidió acceso a las cámaras de la oficina de lotería del centro y me aseguró que ella misma enviaría el caso a Revisión Nacional. No hizo promesas vacías. No ofreció venganzas. Solo me dijo, la verdad no necesita escándalo. Solo pruebas. Y tiempo. Esa noche, regresé a casa de Teresa con un suspiro nuevo. Uno que salía desde lo más profundo de mi alma. Ella me vio entrar, me sirvió una taza de chocolate caliente, y preguntó, ¿y ahora, comadre? Ahora espero, pero ya no como víctima. Espero como quien sabe que el silencio no es debilidad. Es dignidad envuelta en paciencia, porque en esa grabación no solo se veía a una señora comprando un billete. Se veía a una mujer recuperando su historia. Conocí a muchas personas a lo largo de mi vida. Vecinas, amigas, parientes, doctoras, maestras. Pero nunca había conocido a una mujer como Valentina Robles. No era ruidosa, ni usaba palabras rebuscadas. No se arreglaba con lujo ni se hacía notar con perfumes caros. No necesitaba. Su presencia hablaba por ella. La firmeza con la que sostenía la pluma al escribir, la manera serena en que leía cada documento, la forma en que me miraba directo a los ojos, como si pudiera ver todo lo que había vivido. Esa mujer sabía de silencios. Y por eso confié en ella. Desde la primera cita que tuvimos en su oficina, supe que estaba en buenas manos. No me prometió milagros. Me habló claro,
con un español pausado pero sin adornos, no es necesario que diga una sola palabra más fuerte que otra, señora Mendoza, me dijo un día. Su caso habla por sí solo. Usted ya hizo su parte. Ahora me toca a mí, comenzó el proceso de forma oficial. Redactó una carta dirigida al consorcio de la Lotería Nacional, adjuntando el video, el recibo, una copia de mi pasaporte mexicano, mi registro de residencia en Vladimir, la declaración escrita que hicimos juntas, todo, también tramitó una solicitud para el congelamiento del premio, argumentando conflicto de propiedad y posesión ilegítima del boleto premiado. Durante semanas no recibimos respuesta. Yo seguía en casa de Teresa, ayudándola con las labores de la casa, cocinando a veces, otras simplemente mirando por la ventana mientras nevaba. Me acostumbré al ritmo lento, a ese espacio pequeño pero honesto. El silencio ya no me dolía. Me protegía. Valentina me llamaba cada 3 días. A veces para decir que seguíamos en espera. A veces solo para preguntar cómo me sentía. ¿Cómo sigue el corazón, señora Lidia? Callado. Pero fuerte. Así es como se gana esta batalla, ella. Nunca dijo venganza, nunca usó palabras como castigo o derrota. Su enfoque era otro. Se trataba de justicia con la frente en alto, de defender la verdad sin mancharse las manos. Un día, me pidió que no revisara redes sociales, ni medios locales. Su esposo ha empezado a hacerse notar, me dijo. Está dando entrevistas. Está presumiendo el dinero. Es mejor que no lo vea, y aunque me costó, le hice caso. No quería contaminar mi paz. Pasaron casi 4 semanas. 4 semanas de espera silenciosa, de noches con té y pensamientos enredados. Pero también, 4 semanas en las que me fui recomponiendo por dentro. Poco a poco, comencé a recordar quién era antes de haber sido la señora de Ernesto, una mujer que crió a 2 hijos casi sola. Que aguantó inviernos sin calefacción. Que mandaba dinero a México para su hermana enferma. Que aprendió a vivir en una tierra extranjera sin quejarse. Que fue esposa, madre, cuidadora, pero también mujer. Y que, por más que me hubiera dejado al borde del olvido, yo aún estaba viva. Una tarde, Valentina llegó personalmente a casa de Teresa. Traía una carpeta azul en la mano. Yo supe, sin que dijera nada, que algo había cambiado. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque sabía que la respuesta era sí. Claro. El té está caliente, nos sentamos a la mesa. Ella abrió la carpeta. Dentro, estaban los sellos oficiales del consorcio de la lotería. Una carta firmada por la Dirección Nacional. Un documento con sello rojo. Han aceptado revisar formalmente el caso. Han bloqueado la cuenta del premio mientras se investiga. La propiedad legítima del boleto. Yo no dije nada. Solo la miré. Ella sonrió. Esto no es el final, señora Mendoza. Pero es un gran paso. Gracias. No me dé las gracias. Usted se merece esto. Lo único que hizo fue demostrar lo que siempre fue suyo. Tomé su mano. No estaba acostumbrada a ese tipo de contacto, pero esa vez lo necesité. Ella no se sorprendió. No retiró la suya. Solo me apretó suavemente y dijo, ¿ve? No necesitó gritar. Solo necesitaba ser escuchada. Y ahora, lo está haciendo. Por todos los canales correctos. Esa noche, dormí con la carpeta azul debajo de la almohada. No por miedo a que me la quitaran, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi verdad tenía peso. Que alguien más la sostenía conmigo, y cuando apagué la luz, supe algo muy profundo, que hay silencios que no matan, hay silencios que salvan. Hay quienes confunden el dinero con valor. Creen que un coche nuevo los hace importantes. Que un traje caro les da razón. Que si salen en televisión, eso los convierte en alguien. Pero lo que no saben es que la ropa de marca no tapa la podredumbre del alma. Ni una sonrisa para la cámara puede esconder el desprecio con el que tratan a quien los amó de verdad. Pasaron unas semanas desde que Valentina me avisó que el premio había sido bloqueado. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Teresa. Solo cargaba la carpeta azul conmigo a todas partes. A veces la abría en silencio, como quien reza con el rosario en las manos. No buscaba justicia con gritos ni con escándalo. Solo quería que se reconociera que ese billete era mío.
que esa historia me pertenecía, y mientras yo guardaba silencio. Ernesto hablaba, lo supe porque, aunque traté de no ver nada, la noticia empezó a regarse como pólvora. Las vecinas hablaban de él en voz baja. Los conocidos del pueblo compartían enlaces por WhatsApp. Incluso el hijo de Teresa, que vive en Kazán, nos mandó un mensaje por error con el video de una entrevista. Y ahí estaba él, mi exmarido. Con una camisa ajustada, lentes oscuros, peinado con gel y esa risa que siempre usó cuando se sentía más que los demás. Estaba sentado en un programa local, con una conductora rubia que le lanzaba preguntas como si fuera un héroe. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando supo que había ganado los 10 millones? Que la vida, al fin, me estaba recompensando, dijo él, sonriendo con esa boca torcida que tanto conocía. Cambié el canal. No quería verlo. Me fui a la cocina y me preparé un té. Pero aún con la televisión apagada, sus palabras resonaban en mi cabeza como campanadas en un cementerio. La vida me recompensó. Como si el esfuerzo fuera suyo. Como si el billete hubiera caído del cielo directo a sus manos, y no salido. De mis dedos helados aquella tarde, empezó a circular por la ciudad en un coche nuevo. Rojo vino. De esos que uno reconoce por el rugido del motor desde 2 cuadras antes. Lo vi una vez, de lejos, cuando pasó frente al mercado central. Iba con una mujer joven, con tacones dorados y cabello suelto. Él tenía la mano en su pierna, y ella reía como quien no sabe que todo lo que brilla, a veces, se oxida por dentro. Las redes sociales estaban llenas de sus fotos. Cena en restaurante italiano. Spa con piscina techada. Paseo en lancha congelada. Porque ni eso entendía, que no todo se presume cuando se vive en tierra ajena, y yo, mientras tanto, caminaba por las calles nevadas con mi abrigo de siempre, con los botones remendados. Pero cada paso mío tenía más peso que todos sus lujos juntos. Porque yo caminaba con verdad. Con memoria. Con dignidad. Una tarde, escuché a un par de mujeres en la panadería hablando de él. Dicen que la esposa lo abandonó hace años. Que él luchó solo. Pues se nota que por fin se le hizo justicia. Pobrecito, tanto que trabajó, quise voltear, aclararles la historia, pero no lo hice. Porque hay cosas que no se rebaten con palabras sueltas. Se rebaten con pruebas. Y yo las tenía todas. Solo era cuestión de tiempo. Valentina me llamó esa misma tarde. Doña Lidia, los investigadores de la lotería ya están trabajando el caso. Me pidieron que no se preocupe si su exmarido empieza a mover dinero. Ya están rastreando cada transacción. ¿Y si gasta todo antes de que decidan? No puede. Ya se congeló el monto mayor. Lo que gaste ahora es crédito. Tarjetas. Apariencias, esa palabra me quedó dando vueltas, apariencias. Porque eso era todo lo que le quedaba a Ernesto. Un espejo. Mentiroso donde se miraba más joven, más exitoso, más importante. Pero el reflejo no dura para siempre. Y cuando se rompe, muestra todo lo que uno ha escondido. Esa noche, Teresa me encontró sentada frente a la ventana, con la carpeta en las piernas y una taza fría en las manos. ¿Te duele, comadre?, me preguntó. No, no me duele. Pero tampoco me alegra. Me da tristeza. No por mí. Por él. ¿Por él? Sí. Porque él aún no sabe que ya lo perdió todo, incluso antes de que el dinero llegara. A veces, lo más doloroso para quien hace daño no es que lo enfrenten. Es que nadie lo persiga. Es que todo lo que hizo, poco a poco, se le caiga solo. En silencio. Sin ruido. Sin aviso. Como se cae una mentira bien contada. El congelamiento del premio no fue anunciado en televisión. No hubo comunicado público, ni boletines de prensa, ni escándalos en las redes. Fue un movimiento frío, preciso. Como una mano invisible que apaga la luz de una habitación donde alguien está bailando solo. Valentina me llamó una mañana mientras yo barría el porche de Teresa. Señora Lidia, ya está hecho. La cuenta del premio fue bloqueada. Nadie puede mover un centavo hasta que se emita el dictamen oficial. No grité. No brinqué de alegría. Solo apreté más fuerte el palo de la escoba y miré al cielo nublado. Gracias, le dije. Por creerme. No hace falta que me lo agradezca. Usted hizo todo con la verdad.
Solo está recibiendo lo que le corresponde. Esa noche no lo celebré. No había nada que celebrar aún. Pero me permití algo que hacía mucho no hacía. Abrí el costurero, ese que traje desde México, y empecé a remendar el forro de mi bolsa. De tela. No porque lo necesitara, sino porque era algo mío. Algo que nadie me había quitado. Mientras tanto, Ernesto seguía gastando como si el cielo no tuviera techo. Lo supe por la gente. No necesitaba buscarlo, porque las historias llegaban. Solas. Compró un jacuzzi portátil. Está rentando un penthouse. La muchacha nueva ya se mudó con él. Dicen que hasta se tatuó una frase en el brazo, y yo solo escuchaba. No decía nada. Porque lo que está hecho sobre la mentira, se derrumba sin ayuda. Un día, mientras caminaba por el parque con Teresa, pasamos frente a una vitrina donde vendían televisores. Todos estaban encendidos, y en uno de ellos apareció Ernesto. Una entrevista más, con fondo dorado, aplausos falsos, y esa sonrisa suya que ya me sabía de memoria. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que ganó el premio?, preguntó el conductor. Mira, la verdad es que ahora todo es distinto. Ya no tengo que preocuparme por el futuro. Me lo gané. Me lo merecía. Apagué la vista. Sentí una mezcla de lástima y rabia. No porque siguiera hablando de algo que no era suyo, sino porque aún creía que era intocable, pero lo que él no sabía, y ahí estaba la verdadera diferencia, es que mientras él hablaba de merecer, la justicia ya caminaba detrás de él. Silenciosa. Firme. Con cada documento. Con cada prueba. Como esas avalanchas que parecen lejanas, pero cuando llegan, no dejan piedra sobre piedra. Valentina me llamó de nuevo 3 días después. Ya comenzaron a citar a testigos. Están revisando los videos de todas las cámaras del local. Todo coincide con su versión, señora Mendoza. ¿Él ya sabe que congelaron el premio? No. No aún. Pero pronto se dará cuenta, cuando intente mover más dinero. Me quedé pensando en eso. En lo que debe sentirse al querer pagar algo y que la tarjeta sea rechazada. En cómo se derrumba la soberbia cuando se topa con el límite real. No el de una cuenta, sino el de la verdad. Esa noche me preparé un chocolate caliente y lo bebí despacio, mirando por la ventana como la nieve caía en silencio, cubriendo los techos de las casas, las ramas secas, las calles vacías. Y me sentí igual que ese paisaje. Tranquila, fría por fuera, pero en el fondo, esperando la primavera, porque sabía que la verdad no se grita. No necesita aplausos. Solo necesita resistir. Y yo había resistido más que nadie. Yo nunca pensé que firmar un papel pudiera hacerme llorar sin derramar una sola lágrima. Fue un martes. Frío, gris, de esos en los que el sol parece haberse olvidado del mundo. Me levanté temprano, me puse mi mejor suéter, el azul de cuello alto que tejí hace años, me recogí el cabello y me puse un poquito de labial, no por vanidad, sino por respeto. Porque ese día era importante. Y yo quería presentarme entera. Valentina me había llamado la noche anterior. Mañana nos vemos en la oficina de la Lotería Regional. Van a entregarnos el informe oficial. ¿Ya concluyeron la investigación? Sí. Y todo indica que ya no hay dudas. Dormí poco. No por ansiedad, sino porque el cuerpo ya sabía que algo estaba por cerrarse. Algo que, por meses, me había quemado desde adentro. Caminamos juntas hasta el edificio de gobierno. Era una construcción antigua, con escalones altos y puertas pesadas. Todo olía a madera vieja y burocracia. Había silencio en los pasillos, de esos que solo se rompen con el chasquido de un sello o el roce de una pluma en el papel. Nos hicieron pasar a una sala pequeña. Una mesa larga, 2 sillas, una carpeta beige. Un hombre con gafas y voz tranquila empezó a hablar, después de revisar el video de seguridad, el recibo de compra, las declaraciones, los movimientos bancarios y las pruebas aportadas. La Oficina Nacional de Lotería reconoce como legítima propietaria del billete ganador a la ciudadana Lidia Mendoza, residente en Vladimir, de nacionalidad mexicana. El corazón se me detuvo por un segundo. Lo sentí. Como si todo se apagara en ese momento. Valentina tomó mi mano debajo de la mesa. No necesitaba decir nada. Sus dedos temblaban apenas. ¿Quiere firmar aquí, señora Mendoza?, me dijo el funcionario, extendiéndome un bolígrafo negro. Lo tomé. Mis dedos estaban helados.
Vi mi nombre escrito en el documento. Lidia Mendoza. Con tinta negra, letra redonda. Justo ahí, donde debió haber estado desde el principio. Me incliné lentamente y firmé. No hubo aplausos. Ni fotos. Ni cámaras. Solo el leve crujido del papel cuando lo cerraron y lo guardaron en la carpeta. Muchas felicidades, señora, dijo el hombre, sin emoción, como quien da una noticia. Pero para mí, no era una noticia. Era el fin de un nudo en la garganta que llevaba meses cargando. Era la prueba viva de que el silencio también tiene voz. Que la verdad no llega tarde. Llega cuando una está lista para sostenerla sin rencor. Salimos del edificio. Caminando despacio. Valentina no me soltó. Afuera, una ligera nevada comenzaba a caer. Cada copo parecía caer con propósito, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Me detuve en la acera, abrí mi bolso y guardé el documento junto a la Virgen del refri que llevaba en una bolsita desde el día que salí de la casa de Ernesto. ¿Y ahora qué va a hacer, señora Mendoza?, preguntó Valentina. La miré. Me costó responder, no porque no supiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo todo el futuro estaba en mis manos. Voy a respirar, primero, le dije. Y luego, ya veré. Regresamos caminando. Teresa nos esperaba con arroz con leche y una mantita tibia en el sofá. Me miró sin preguntar. Yo solo le entregué la carpeta azul, la abrió, leyó la primera línea, y se le llenaron los ojos de agua. ¿Ya está, comadre? Ya está. Nos abrazamos. No lloramos. Solo nos abrazamos como si algo muy pesado se nos hubiera caído del alma. Esa noche me quedé sola en la sala, con la televisión apagada y una vela encendida. Me serví una taza de manzanilla y, por primera vez en mucho tiempo, el sabor no fue amargo, porque esa firma no solo decía que el billete era mío. Decía que no me borraron. Que yo seguía aquí. Y que la dignidad también tiene nombre, y ese nombre era el mío. Uno pensaría que cuando la justicia llega, el mundo se detiene. Que suena música de fondo, que la gente aplaude, que alguien lanza un ramo de flores. Pero no. La justicia de verdad llega como el amanecer en los pueblos fríos, sin ruido, sin espectáculo, con una luz suave que simplemente lo deja todo claro. Valentina me avisó con calma. Lidia, mañana habrá una rueda de prensa. La Lotería Nacional dará a conocer de manera oficial el nombre de la ganadora legítima del premio. Es importante que usted esté presente. ¿Y qué tengo que decir? Lo que quiera. O nada. Su presencia es suficiente. Esa noche no dormí mucho. No por nervios, sino por lo que significaba estar ahí. No frente a las cámaras. No frente a los funcionarios. Sino frente a mi historia completa, cerrando un ciclo que empezó con unas monedas del PAN y terminó con la verdad escrita en documentos sellados. Me levanté temprano. Me puse mi vestido café, el que usaba en las misas importantes. Lo planché con cuidado y me puse una mascada en el cuello. Teresa me abrazó antes de salir. No hables con coraje, comadre. Habla con el corazón. No voy a hablar con rabia, Teresa. Voy a hablar con nombre. El edificio estaba lleno de murmullos. Periodistas. Empleados, gente curiosa. Me senté al frente, entre Valentina y una mujer de la lotería que me saludó con respeto. Había cámaras, micrófonos, focos que alumbraban como si fueran a interrogar verdades. Un hombre alto, con traje gris, se levantó, acomodó el micrófono. Y leyó en voz firme. Después de una investigación exhaustiva, se concluye oficialmente que la persona legítima que adquirió el billete ganador del premio mayor de $10 millones es la señora Lidia Mendoza, residente en Vladimir, de origen mexicano. Hubo silencio por unos segundos. Luego los flashes de las cámaras empezaron a parpadear como luciérnagas nerviosas. Yo respiré hondo. No lloré. No sonreí. Solo asentí. Con la cabeza firme, me pasaron el micrófono. No tenía pensado hablar, pero algo en mí lo pidió. Me puse de pie. Vi a los presentes. Sentí sus miradas, algunas con sorpresa, otras con curiosidad. Y entonces dije, sin elevar la voz, no vengo a buscar venganza. No vengo a humillar a nadie. Solo vengo a recuperar lo que es mío. Porque nadie tiene derecho a robarte tu nombre, tu historia, ni tu fe. Hice una pequeña pausa. Y terminé,
El dinero va y viene. Pero la dignidad, esa no se negocia. Esa se defiende. Y si te la quitan, se recupera. En silencio, con pruebas, y sin miedo, Valentina me tocó el brazo. No dijo nada. No hacía falta. La rueda de prensa terminó. Firmé unos papeles más. Me entregaron una copia del documento oficial, con mi nombre completo, la fecha, y el número del billete. Lo doblé con cuidado y lo metí en mi bolso. Junto a la Virgen, al salir del edificio, el sol me tocó la cara. No con calor, pero con una luz limpia. Y ahí supe que todo había valido la pena. Las noches de insomnio. El frío en el alma. La soledad. Los días de silencio. Todo, porque ahora mi verdad no solo era mía. Ahora era pública. Y no porque yo la gritara, sino porque la justicia la confirmó. Caminé sola de regreso. Me detuve frente a una cafetería y me senté junto a la ventana. Pedí un té. Lo bebí despacio. Nadie me reconoció. Nadie me molestó. Nadie me pidió una foto ni una declaración, y eso, para mí, fue perfecto, porque después de tantos meses, ser reconocida no significaba ser famosa. Significaba no tener que esconderme más. El mismo día del anuncio, mientras yo regresaba a casa con una copia del documento en la bolsa y el alma un poquito más ligera, en algún rincón de Vladimir, Ernesto se enteró. No sé si fue por las noticias, o si alguien le mandó el video de la rueda de prensa. Tal vez fue uno de esos conocidos que fingen amistad pero disfrutan del chisme. No lo sé. Lo que sí sé, es que a las 7:17 de la noche, mi celular sonó. Era un número que no tenía registrado. Pero supe. Era él. No contesté. El tono de llamada sonó 4 veces, luego se detuvo. Unos segundos después, entró una nota de voz. No la abrí de inmediato. Me quedé viéndola, como si fuera un objeto extraño. Como si no perteneciera a mi mundo ya. Teresa me miraba desde la cocina. ¿Vas a escucharla? Todavía no. No quiero que me contamine la cena, pero sí lo hice. Más tarde, cuando todo estaba en silencio, me senté junto a la estufa, me cubrí con la cobija gris y apreté el botón de reproducir. Su voz salió temblorosa, sin la soberbia de antes. Sin esa risa que siempre llevaba pegada como escudo. Lidia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Silencio. Arruinaste mi vida. Otro silencio. Ya no tengo nada. Nadie me habla. Las cuentas no funcionan. ¿Estás contenta? Respiró fuerte. No sé si fue por odio o por rencor, pero tú sabías que yo no iba a poder con esto. Y aún así, me destruiste. Cerré el audio. Lo borré. Sin pensarlo mucho. No porque me doliera, sino porque no merecía guardar su voz en mi memoria otra vez. ¿Que si me destruyó? Tal vez. Pero me reconstruí sola. Con paciencia, con dolor, con dignidad. Y eso él nunca podrá entenderlo. Esa misma noche, llegaron más mensajes. Uno tras otro. Te juro que no sabía que el billete era tuyo. Lo hice porque pensé que ya no me importabas. No tengo a dónde ir. Me están cobrando todo. Ella se fue. Me dejó. Lo leí todo. Y no contesté nada. Me serví una taza de manzanilla y me senté a ver cómo la nieve caía sobre el jardín de Teresa. Afuera, el mundo seguía igual. Pero dentro de mí, todo estaba distinto, porque ya no tenía miedo. Porque ya no esperaba que él entendiera. Porque ya no necesitaba su arrepentimiento. Y sobre todo, porque ya no me dolía su ausencia. Cuando Teresa entró a la sala y me vio tan callada, pensó que estaba triste. ¿Te duele, comadre? Me preguntó con su voz bajita. No, le dije. Ya no me duele. Solo, me da pena. ¿Pena? Sí. Porque creyó que el dinero era la vida. Y ahora que lo perdió, no le queda nada. Porque nunca aprendió a vivir sin robárselo ajeno. La luz del foco de la sala parpadeaba. El aroma del té llenaba el aire. Afuera, un perro ladraba en la distancia. Todo era tan cotidiano, tan simple, y yo me sentía libre. Por fin, libre de ese nombre, de esa culpa,
de esa historia compartida, apagué el celular. Lo metí en el cajón. Ya no quería más notas de voz. Ya no quería más explicaciones, porque quien hace daño y luego se arrepiente no merece la misma. Sí, ya que quien sufrió en silencio, esa noche dormí profundo. Como hacía años no lo hacía. Y soñé. Soñé que caminaba por un puente cubierto de nieve. Del otro lado, no había Ernesto. No había billete. Solo yo. Yo, esperándome a mí misma. Mis amores, aprovechando que estoy aquí contándoles un pedacito de mi historia, quería compartir algo que me ha ayudado mucho con mis dolores en las articulaciones. Si tú, igual que yo, ya pasaste los 55 años, sabes bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voy a dejar un video en el primer comentario fijado, fue ahí donde descubrí lo que empecé a usar. Luego échale un vistazo, tal vez también te ayude. No pasaron ni 48 horas desde el anuncio oficial cuando Ernesto se presentó en persona, no avisó. No llamó. No pidió permiso. Simplemente llegó, eran las 11 de la mañana. Teresa y yo estábamos barriendo el patio delantero. El sol brillaba tímido, apenas calentando el suelo helado. Yo llevaba un rebozo sobre los hombros y un suéter grueso. Me sentía tranquila, en paz, y entonces lo vi, parado frente al portón. El mismo abrigo de siempre, pero arrugado. La cara más pálida de lo normal. Los ojos hinchados. La postura vencida, no dijo nada de inmediato. Solo se quedó ahí, mirándome, como si buscara a la mujer de antes. Pero esa ya no vivía aquí, Lidia. Murmuró. ¿Qué haces aquí, Ernesto? Teresa, con sabiduría silenciosa, entró a la casa y nos dejó solos. Vine porque no tengo a dónde más ir. ¿Y eso qué tengo que ver yo? Es que, tú siempre estuviste para mí, lo miré. En su voz había una mezcla de miedo, nostalgia y vergüenza. Pero también, una intención torcida. Esa forma de apelar al pasado como si eso justificara el presente. Yo no tengo nada ahora, Lidia. Nada. Me congelaron todo. Me dejaron solo. Nadie me habla. Hasta la mujer con la que estaba, se fue, lo escuché sin interrumpir. Porque ya no. Me afectaban sus palabras. Eran solo aire queriendo mover montañas que ya no existen. ¿Y qué quieres? ¿Un abrazo? ¿Una segunda oportunidad? ¿Que me olvide de todo? No, no sé. Solo, estoy perdido, suspiré. Me acerqué 2 pasos. Lo miré directo a los ojos. ¿Y cuándo me perdiste a mí, Ernesto? ¿Fue cuando te llevaste el billete de la nevera? ¿O cuando me echaste de la casa sin una explicación? ¿O cuando te fuiste a presumir a la televisión que por fin eras alguien? No dijo nada. Agachó la cabeza. Vi como una lágrima le resbalaba por la mejilla. Y no, no me alegró. Tampoco me rompió. Me fue indiferente. Porque su llanto llegaba demasiado tarde. Porque ya no tenía poder sobre mí, tú eras mi esposa. Dijo con voz quebrada. Yo fui tu esposa, Ernesto. Y tú me perdiste. No porque me dejaste. Sino porque me traicionaste. Y no hablo del billete. Hablo de la vida. De los años. De las veces que me hiciste sentir menos. No sabía que estabas tan herida, no te importó saberlo. Eso es diferente, se acercó, apenas un paso. No puedo ni pedir perdón, me quedé en silencio unos segundos. El viento movía las ramas secas del árbol frente a la casa. Un perro ladraba a lo lejos. La vida seguía, como si no estuviera pasando nada. Pero dentro de mí, pasaba todo, no es que no puedas. Es que no me interesa escucharlo, se quedó congelado. Como si no esperara esa respuesta. Como si aún pensara que podía manipularme con su fragilidad de último minuto. No vine por el dinero, te lo juro. Lo sé. Viniste por lo que perdiste. En ti mismo. Pero eso no lo vas a encontrar aquí, me di media vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de entrar, me detuve y dije sin voltear, hay dolores que no se curan con lágrimas, Ernesto. Y perdones que no se ganan solo porque uno se arrepiente. ¿Entonces no quieres volver a verme? No es que no quiera. Es que ya no te necesito. En mi vida, cerré la puerta.
No de golpe. No con rabia. La cerré con esa firmeza que solo llega cuando una mujer ya no le debe nada a nadie. Teresa estaba en la cocina. Me sirvió una taza de café y no preguntó nada. Yo me senté, tomé un sorbo y dije en voz baja, no lloró por mí. Lloró por él. ¿Y eso importa? No. Porque yo ya lloré por los dos, y con eso basta. Esa tarde, saqué de mi bolso el relicario que me dio mi madre. Lo abrí y dentro vi su foto, sonriendo. Le susurré, mamá, aprendí a decir no y no me tembló la voz. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero nadie habla de lo que pasa en medio. Ese momento exacto en que te quedas parada entre lo que fuiste y lo que apenas vas a hacer. Después de todo lo que viví, no sabía qué hacer con los 10 millones de dólares. No porque no los quisiera, claro que los quería, me los había ganado, eran míos, pero porque ya no me movía el deseo de tener más. No buscaba lujo. Buscaba paz, así que lo primero que hice fue lo que nadie esperaba, doné la mitad. Valentina me ayudó con los trámites. Seleccionamos cuidadosamente casas para mujeres mayores abandonadas, albergues para madres solteras, y una fundación que ofrecía ayuda psicológica a señoras que, como yo, habían sido borradas emocionalmente durante años. No firmé nada con mi nombre visible. No quise que se supiera. Porque no lo hice por fama. Lo hice por justicia en otras formas. Cuando entregué la última donación, una mujer mayor se acercó y me dijo, no sé quién es usted, pero lo que hizo nos cambió la vida. Usted tampoco sabe quién soy, le contesté, pero también me la cambiaron a mí, y entonces supe qué hacer con el resto del dinero. Compré una casa pequeña en las afueras de un pueblo ruso rodeado de lagos. No muy lejos de donde vivía Teresa, pero lo suficientemente lejos para que fuera mío, mi espacio, mi aire, mi silencio. Era una casa blanca, con techos de madera clara, una cocina amplia, un jardín al fondo, y una ventana que daba justo al lago helado. El día que me entregaron las llaves, sentí como si el universo por fin me dijera, aquí puedes descansar, Lidia. Aquí te puedes sentar sin miedo. Me instalé sola. Teresa me ayudó con las cortinas y unas plantas. No necesitaba mucho. Una estufa buena, mi juego de té, el costurero, y mi virgen del refri, que ahora está colgada justo sobre la entrada, como testigo silenciosa de todo lo que superé. Las primeras noches las pasé en silencio. Sin televisión. Sin radio. Solo. El sonido del viento, el crujir de la madera, y el suave murmullo del agua congelada bajo la luna, y me gustaba. Comencé a caminar cada mañana por la orilla del lago. No por ejercicio, sino por rutina del alma. Respiraba hondo. Veía mis huellas en la nieve. Y pensaba, aquí estoy. Entera. Vencida, pero viva. Rota, pero completa. Empecé a escribir en un cuaderno viejo. No memorias. Solo pensamientos. Cosas que nunca me atreví a decir en voz alta. Hoy me miré al espejo y me gustó lo que vi. No por fuera, sino porque esa mujer ya no se pide permiso para vivir. Hoy me sirvió el café caliente sin esperar a que alguien más lo quisiera. Hoy dormí sin miedo a escuchar la puerta abrirse con violencia. Me volví amiga de mí misma. Y eso, para una mujer de 77 años, es una revolución. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber donado la mitad del premio. Y siempre contesto lo mismo, ¿cómo podría arrepentirme de repartir lo que me sobró, si por tantos años viví con lo que me faltaba? No me llené de lujos. No compré joyas. No viajé al extranjero, compré tiempo. Compré silencio. Compré libertad, y sí, compré una cocina grande. Porque nunca dejé de cocinar para mí misma. Y un jardín con flores de colores, aunque el invierno no las deje ver por muchos meses. Pero ahí están. Esperando, como yo esperé toda una vida. ¿Por qué? Uno no reempieza gritando, ahora sí me toca. Uno reempieza sembrando poquito, caminando suave, hablando bajito, cuidando lo que antes nadie cuidó de ti, y yo me estoy cuidando. Por fin. El invierno se alargó más de lo normal ese año. Las nevadas no daban tregua. El lago frente a mi casa parecía un espejo blanco sin fin, y las ramas secas del jardín apenas si se sostenían de pie. Pero adentro, mi casa era calor. Y no solo por la estufa. Era calor porque yo ya no tenía miedo. Una tarde, mientras tejía en la sala y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire,
sonó el timbre. No esperaba a nadie, me levanté, me acomodé el chal sobre los hombros y abrí la puerta. Ahí estaba Ernesto, otra vez. Esta vez más encorvado, más gris, más ajeno, traía el mismo abrigo, pero ahora le quedaba grande. Las manos le temblaban. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Con firmeza, se quitó la gorra, bajó la mirada, y dijo en voz baja: solo quería verte. Una última vez, me quedé en silencio. El viento soplaba suave. La nieve crujía bajo sus botas. Esperé a que dijera más. Y lo hizo: vas a morirte sola con ese dinero, Lidia. Así, sin rodeos. Como si esas palabras tuvieran el poder de herirme, pero no lo hicieron. No porque fueran falsas, sino porque ya no tenían efecto. Ya estuve sola antes, le respondí sin levantar la voz. Pero ahora estoy en paz. Y eso, tú nunca lo tuviste, ni siquiera cuando creías que lo tenías todo. Me miró confundido. Como si no entendiera cómo podía hablar sin rabia. Y es que no entendía que mi silencio no era miedo. Era certeza. Yo pensé que podrías, no sé, perdonarte. Ya lo hice. Entonces, perdonar no significa invitarte de nuevo a mi mesa. Significa soltar la piedra sin perder la lección. Se quedó ahí, parado, con los brazos colgando, como un niño al que nadie vino a recoger de la escuela. ¿No me vas a dejar pasar? No. Esta puerta no se abre con llanto. Se cierra con dignidad. Entonces lo vi. Lo que nunca le había visto antes. No fue tristeza. No fue rabia. Fue vacío. Ernesto ya no tenía más máscaras. Ya no era el marido, ni el exmillonario, ni el hombre fuerte. Era solo un hombre solo, que perdió mucho más que dinero, y yo ya no era la esposa sumisa, ni la mujer humillada, ni la que callaba por miedo. Era una mujer completa. Y no había lugar para él en ese nuevo hogar. ¿Por qué? Este hogar me costó la vida entera construirlo. Antes de cerrar la puerta, le dije una última cosa: yo no gané por suerte, Ernesto. Gané porque resistí. Y luego, miré mi relicario, ese que siempre cuelga en la entrada, lo toqué con suavidad y dije: y esta vez, me elegí a mí. Cerré la puerta. No con violencia. No con desprecio. La cerré con esa firmeza tranquila que solo tienen quienes ya no le temen al pasado. Esa noche, preparé una cena sencilla: pan tostado, sopa caliente y un té de manzanilla. Me senté frente al ventanal y miré el lago congelado. Pensé en mi madre. Pensé en Teresa. Pensé en todas las mujeres que viven años sintiéndose menos, y quise dejarles esto: no es tarde para comenzar de nuevo. No es tarde para decir que no. No es tarde para irse, aunque tengas 77 años. No es tarde para cerrar una puerta y abrirte a ti misma, porque la dignidad no tiene edad. Y la paz se escribe con tu propio nombre.